Exactamente hace un año te presenté historias de terror que nos mandaron sobre unas operadoras telefónicas que escuchaban llamadas para evaluar su calidad. Llamadas que el conmutador les asignaba al azar. Te contaba que en ese entonces no estaba regulada la garantía de privacidad. En agosto de este año se comunicaron con nosotros para decirnos que alguien de ese equipo de telefonistas había escuchado el relato y se decidió a compartir con nosotros sus propias experiencias. Si no has escuchado la primera parte, no importa. Lo que te voy a compartir son llamadas telefónicas que ella en particular escuchó mientras estaba trabajando ahí. Si gustas, ya después escucharás esa primera parte, que te dará un poco más de detalles de lo que hacían estas personas en una tercera línea, escuchándolo todo. Es hora. Apaga las luces o cierra los ojos. Ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Karina estaba tan acostumbrada a su trabajo que hasta les decía a sus compañeras que podía adivinar cuándo iba a entrar una llamada. Mentía diciendo que sentía las ondas de la llamada vibrando en el aire. En realidad, se había dado cuenta de que cuando estaba por conectarse una llamada, aparecía un punto en la esquina superior de la pantalla, un punto verde. Cuando veía ese punto verde, se acomodaba el auricular, se sentaba derecha y acercaba una libreta para hacer anotaciones. A veces el punto tardaba unos segundos, otras se quedaba fijo sin que entrara nada, y entonces Karina sabía que algo andaba mal con el conmutador. Esa tarde el punto apareció, parpadeó 3 veces y se quedó fijo. Karina se preparó, se escuchó el clic, el zumbido característico de las líneas viejas, y luego se conectó la llamada. Escuchó una voz femenina. La persona que marcaba saludó a su mamá. Habló, pero del otro lado hubo silencio. La persona preguntó un par de veces si había alguien en la línea. Después de unos segundos se escuchó la voz de una mujer mayor. «Oye, mamá, ¿le pasó algo a la niña? Está muy rara. Desde que llegó no quiso comer. No me ha querido decir qué tiene». La señora tardó en responder otra vez. La segunda vez que la mamá preguntó ya no lo hizo con el mismo tono ni con la misma paciencia. Hubo otro silencio de unos segundos y entonces la abuela respondió que en su casa nada, que la niña ya había llegado así. La mamá preguntó que por qué no le había dicho nada, que por qué no le avisó. Hubo otro silencio. Karina miró el reloj en la parte baja del monitor. 17:42. El zumbido de fondo se hizo más fuerte. La abuela estaba respirando muy cerca del micrófono. No solo no quiere comer, actúa como si fuera otra persona. ¿De verdad no se te hizo raro? ¿O ni siquiera te diste cuenta? Hubo un silencio de varios segundos. Entonces la madre volvió a hablar, esta vez con voz temblorosa. Hace unos minutos la niña le dijo que no era su hija.
aunque se parecía mucho. Y solo estuvo 2 horas contigo. ¿Me puedes explicar qué pasó? ¿Cómo no te diste cuenta de que hablaba así? Desesperada le exigió a la anciana que le dijera qué sabía, lo que fuera, que la iba a llevar al hospital de inmediato. La niña no se dejaba revisar y su madre tenía miedo de que se hubiera caído y pegado en la cabeza. Entonces, alguien le quitó el teléfono a la mamá. Se escuchó una corta discusión, voces que se montaron una sobre la otra. La madre intentando recuperar el auricular y la otra persona jalando o empujando. Hubo una breve pausa y luego el acompañante se acercó el micrófono al rostro. La voz no era la de una niña, efectivamente. Era la voz de un adulto y lo primero que soltó fueron insultos, sin cuidado por el tono ni por el volumen. La mamá le pidió que respetara a su abuela, pero no con autoridad. Lo dijo con un temblor en la voz, como si estuviera despavorida. La anciana le pidió a la supuesta nieta que no le fuera a decir nada a su mamá. Ni una sola palabra, hija, por favor. Evidentemente la mamá no podía escuchar lo que ambas hablaban en ese momento. La voz aterradora susurró con una calma cortante que no se preocupara, que no le iba a decir nada. Y después, más cerca del micrófono: pero te voy a ir a matar en la noche. La llamada se cortó de golpe. En el monitor quedó la pantalla en negro por un par de segundos antes de que el punto verde desapareciera. Karina se quedó mirando el monitor varios minutos sin saber qué chingados acababa de escuchar. Se conectó la llamada. Se oyó la voz de una mujer que hablaba agitada. De fondo se escuchaba la televisión. Era la hora en que solo pasaban infomerciales. Aquella persona había llamado para comprar una colección de discos de música ranchera. La colección Platinum de los 20 volúmenes, la que anunciaban por precio especial. 2 veces la mujer corroboró que le estuvieran respetando la promoción mencionada en televisión, ya que el comercial amenazaba con que solo era para los primeros 10. Esa voz casi lo dijo en sincronía con la voz que seguía sonando a lo lejos en televisión. Del otro lado de la línea estaba la voz de una muchacha. Lo único que alcanzó a decir fue que le permitiera un momento, que la iba a comunicar con el área correspondiente. Se reprodujo entonces la típica música de espera. Hubo silencio, pero se sentía que la mujer seguía ahí, pendiente, ansiosa por concretar la compra. De pronto se pausó la música de golpe y apareció una voz. Karina se sobresaltó y seguramente también aquella persona que esperaba en la línea. Alguien se aclaró la garganta. Era la misma muchacha que había contestado al inicio. De una manera que no sonó muy profesional, le preguntó a la mujer si estaba completamente segura de querer comprar la colección. Le preguntó 2 veces si lo había pensado bien, ya que era una cantidad importante de dinero y evidentemente no había devoluciones. Tras lo dicho,
soltó una risita incómoda. Karina frunció el ceño, se notaba confundida. Tal parecía que estaban disuadiendo a la clienta de hacer la compra. Hasta le dieron ganas de escribir en el reporte: pésimo servicio al cliente, pero evidentemente el contenido de las llamadas no era lo que ella evaluaba. Ella anotaba en su libreta si se cortaba, si no se escuchaba bien, si había interferencias. Y entonces se escuchó una tercera voz. Al principio no quedaba claro de dónde venía. Después se entendió que era de la empresa que había programado el comercial nocturno en domingo. Esa voz se acercó al micrófono y le pidió a la mujer que, por motivos de seguridad, se grabara diciendo que solicitaba el producto y que lo pagaría en su totalidad antes de recibirlo mediante un depósito bancario por la cantidad de 125,000 pesos. Ah, caray, pensó la operadora. Era mucho dinero para una colección de discos de Vicente Fernández. Extrañamente, ella fue la única sorprendida. La mujer, urgida por realizar la compra, repitió palabra por palabra, con un tono que sonaba: ¡ay sí, como sea, ya rápido! Le pasaron el número de cuenta. La mujer lo anotó, lo repitió para corroborarlo. Muy importante, ¿quién va a recibir?, preguntaron. Ella respondió que su esposo. Dio su nombre completo y lo describió de pies a cabeza. Un empleado de gobierno de unos 50 años, cabello entrecano y bigote perfectamente recortado. Seguramente estará vestido de traje gris claro y corbata color vino. Dijo a qué hora llegaba de trabajar, cómo solía vestir, incluso mencionó señas particulares. Luego dio la dirección exacta y una hora aproximada para recibir el paquete. Era una dirección por Tacubaya. Justo en esa calle, recordó Karina, vivía una tía suya, y solo por ese detalle, aquella llamada se le quedó grabada en la mente. Hubo un intercambio de palabras poco significativas y segundos después, la llamada se terminó. Un par de días adelante, Karina vio una extraña nota en el noticiero matutino. Había ocurrido en Tacubaya un hecho violento. No dieron el nombre del sujeto, pero lo describieron. Un empleado de gobierno de unos 50 años, cabello entrecano, vestía traje gris y traía los zapatos recién boleados. Lo habían interceptado justo cuando bajaba de su coche, a la hora exacta en que, según la llamada, debía recibir el paquete. Dos personas en moto se le emparejaron. Uno de ellos le disparó a quemarropa. Nadie alcanzó a intervenir. Los testigos dijeron que solo se escucharon los gritos de los vecinos y el sonido del motor alejándose entre las calles angostas. Karina se quedó parada frente al televisor. Claro que no era casualidad. Tú ya debiste de haberte dado cuenta de que la mujer en realidad no intentaba comprar discos. Llamó para contratar los servicios de asesinato de su esposo. La dirección coincidía con la que había escuchado en la llamada. La descripción del sujeto también. Este relato es una prueba de que existen leyendas urbanas que son realidad. En los 90s se decía que así era como se anunciaban estos servicios.
Mucho antes de que existiera la Deep Web, los domingos en la noche los podías encontrar si ponías atención a las palabras que se decían entre líneas en los infomerciales. Eran las 2:30 de la madrugada cuando entró la llamada. Karina estaba revisando unas evaluaciones que tenía pendientes del turno anterior, cuando vio que una línea se activaba desde una extensión asociada a un servicio funerario del sur de la ciudad. Cuando de casualidad se volvían a conectar números que ya habían sido evaluados, aparecía una nota en la pantalla. Por eso se supo que era la funeraria. Además, no te vayas con la idea de que esto es lo raro. A esas horas entraban solicitudes de traslado, confirmaciones, reportes de defunciones recientes. Sin embargo, esa en particular tenía algo distinto desde el principio. Se escuchó la voz de un hombre muy tranquilo, demasiado, preguntando si podían recibir un cuerpo esa misma noche. Del otro lado, el empleado del crematorio siguió el protocolo. Claro, señor. ¿Podría darme la dirección para enviar la unidad? El hombre dudó unos segundos antes de responder. Dio una colonia y una calle, pero no quiso decir número exterior. No se preocupe, yo puedo llevar el cuerpo al crematorio. Eso hizo que el empleado cambiara el tono. ¿Ya tiene el certificado de defunción?, preguntó. El hombre se quedó callado. Luego dijo algo que Karina no olvidaría jamás. Ahí está el detalle, todavía no lo tengo, pero le puedo pagar en efectivo, el doble de lo que usted me vaya a pedir. Hubo un silencio largo. Solo se escuchaban los zumbidos de fondo del auricular. El empleado, nervioso, le explicó que no podían recibir ningún cuerpo sin documento oficial, que eso implicaba responsabilidades legales y que incluso tenían que dar aviso a las autoridades si alguien intentaba hacerlo. Le pidió el nombre y el sujeto no respondió. Solo se escuchó una respiración contenida, como si estuviera decidiendo si hablar o no, e inmediatamente colgó. Karina se quedó pensando, esa persona lo mató definitivamente. Estaba anotando el nombre de la calle y el número, porque a ella sí le salió esa información en la pantalla, y entonces se conectó una llamada. Era nuevamente el hombre que llamó al crematorio, solo que esta vez estaba marcando a la central telefónica. Le estaba marcando directamente a la operadora. Le dijo que sabía que estaba escuchando en la línea, y si se le ocurría decir algo a las autoridades, iba a ir por ella. Inmediatamente, la transmisión se colgó. No sé si te acuerdes que en los 90s a mediados existían y eran muy populares las líneas 01900. Eran números a los que la gente marcaba para recibir servicios por teléfono, ya fuera lectura de cartas, acompañamiento religioso, consejos sentimentales, datos curiosos.
Además de las llamadas que la compañía telefónica les mandaba a evaluar, a veces llegaban paquetes completos en cassettes para revisarlos y calificarlos con otros parámetros. Decían que eran muestras de control de calidad. Ya sabes, como cuando te avisan que la llamada puede ser grabada por motivos de calidad. Karina tenía asignadas 2 líneas distintas, una de ayuda con tareas y otra de consejos de belleza. Los de la línea de tareas atendían a niños y adolescentes. Básicamente les hacían la tarea. Se tardaban a propósito y eso estaba bien visto. El parámetro era simple: mientras más durara la llamada, mejor. Matemáticas era para lo que más marcaban. La experta era una muchacha joven, casi siempre la misma voz cuando se trataba de física o álgebra. A veces entraban consultas de ciencias, de inglés, de historia. Daba la impresión de que buscaban las respuestas en enciclopedias porque se quedaban largos minutos colgados en la línea antes de responder. Un día, uno de los cassettes tenía una llamada extraña, es poco. Era perturbadora, extraña y escalofriante, las 3 cosas al mismo tiempo. La llamada empezó como todas. Se presentó la asesora, dio la tarifa por minuto y repitió el aviso de que la conversación sería grabada. Pidió el nombre del alumno y luego guardó silencio esperando respuesta. Del otro lado se oyó un ruido suave, como si el auricular rozara una tela. Era un niño. Su voz sonaba seria, algo incómoda. De vez en cuando le temblaba un poco, como si hablara después de llorar. Le preguntaron de qué materia era su tarea. El niño tardó varios segundos en contestar. Parecía que estaba buscando la hoja en su cuaderno. De ciencias naturales, dijo. En la grabación se escuchó cómo lo dejaron en la línea y activaron la música de espera, una melodía que se repetía en bucle. Él no podía oír a los asesores, pero Karina sí. Del lado de la línea de tareas se oía a 2 personas hablando en voz baja. No estaba disponible la especialista en ciencias naturales, pero dijeron que de todas formas podían ayudarle. Tenían las enciclopedias a la mano. Quitaron la música y le pidieron que leyera la primera pregunta. ¿Por qué cuando alguien se lastima, primero grita y después se queda callado por mucho tiempo? Hubo silencio. Del otro lado, el niño respiraba cerca del teléfono, sin moverse al parecer. Nadie supo qué decir por un momento. Karina también se quedó inmóvil con los audífonos puestos, sintiendo cómo el silencio se hacía largo. Uno de los asesores improvisó una respuesta. Eso pasa porque el cuerpo entra en un estado de shock, o a veces por una contusión fuerte. Es como si por un momento el cuerpo se apagara para protegerse del dolor. El niño no dijo nada, solo el sonido del lápiz rasgando el papel. Cuando terminó, pidió la siguiente pregunta. Si un cuerpo está muy quieto, ¿cómo se sabe si todavía siente algo por dentro? Otra vez lo pusieron en espera. Se escucharon murmullos, risitas nerviosas.
Comentaban que qué clase de tarea era esa, que sonaba más a pregunta de hospital que de escuela. Cuando retomaron la línea, uno respondió: puedes saberlo tocándole el pulso o revisando si respira y si está solo. Lo correcto es llamar a una ambulancia o pedir ayuda a un adulto. El niño lo anotó. Luego leyó la tercera pregunta: ¿por qué la piel se pone tan fría aunque haya cobijas encima? Nadie habló durante casi un minuto. Se escuchó una silla rechinar. Alguien suspiró. Uno de los asesores dijo que quizá era algo de ciencias de la salud, pero estaba raro para primaria. La otra recordó haber visto algo parecido en la secundaria, pero no tan literal. Karina pausó la cinta. Revisó la hoja que venía con el cassette. Ahí estaba registrado el horario: 2:15 de la mañana. El servicio era 24 horas, pero en ese momento solo 2 personas estaban de turno, pues se supone que en ese horario casi nunca entran llamadas. Contestaron la pregunta, dieron una respuesta breve, funcional, casi de manual. El niño se tomó su tiempo para escribir. Se escuchaba el roce del lápiz, las hojas moviéndose. Luego volvió a hablar. ¿Cuánto tarda la sangre en dejar de salir? Pausa y apareció de nuevo aquella espantosa música de espera. Los operadores se pusieron de acuerdo sobre qué contestar. Buscaban algo genérico que no sonara alarmante. Uno de ellos dijo con voz insegura: depende del tipo de herida. Algunas dejan de sangrar rápido, otras no. El niño no pareció entender. ¿Pero eso es mucho o poco?, preguntó. Le repitieron que dependía de la herida, del lugar, que era difícil responder sin más contexto. Entonces el niño lanzó las 3 siguientes preguntas sin respirar. ¿Qué significa estar dormido pero tener los ojos abiertos? Y si un corazón deja de sonar, ¿hay forma de hacer que encienda con electricidad como en las películas? ¿Y qué pasa si limpias todo y aún así el piso sigue rojo? Las 3 seguidas, sin pausas, como si hubiera tenido que armarse de valor para decirlas. Karina se mordía las uñas. Los operadores se escuchaban nerviosos. Uno dijo en voz baja que había que llamar a la policía. Realmente ya no estaban intentando responderle la tarea. Ella buscó el manual de operación. El procedimiento decía que esas llamadas se escalaban al supervisor inmediato. La cosa era que no había nadie arriba de ellos, además de que eran las 3:30 de la mañana. Uno de los operadores empezó a hablarle directamente a la persona de control de calidad, suponiendo que ella estuviera escuchando. Esa era Karina y sí estaba escuchando, pero había un detalle. Recuerda que esa era una grabación. La operadora detuvo la cinta y fue a buscar su propio manual. El protocolo indicaba que debía dar aviso a las autoridades. Abrió el sobre con la información que acompañaba los cassettes. Había un número telefónico, una dirección, un nombre parcial. Buscó en el directorio, cruzó referencias y llamó a la policía pidiéndoles que revisaran la casa. 2 horas después,
Le regresaron la llamada. Habían encontrado el cuerpo de una mujer y el teléfono en la sala descolgado aún. Los vecinos decían que hacía días que no veían al niño. El niño no fue encontrado nunca. Karina sintió que se le cerraba la garganta. Volvió a revisar los cassettes. La fecha de grabación estaba escrita con tinta que se corrió porque alguien le pasó el dedo. 2 semanas antes. 2 semanas pasaron antes de que la policía llegara. Karina le puso play a la cinta. Se escuchó la música de espera, la misma melodía que usaban en todas las llamadas, una secuencia corta que se repetía una y otra vez. Esperó que alguien hablara, pero nada. Pasó 1 minuto, luego 5, 10. La música seguía sin interrupciones, sin voces, sin ningún clic que indicara que había alguien de vuelta a la línea. Solo ese loop constante con un zumbido de fondo. Karina miró el reloj. Habían pasado casi 20 minutos. El cassette se terminó de pronto. En todo ese tiempo no hubo ni ruido de pasos, ni respiraciones, ni voces, solo esa música vacía, un sonido diseñado para llenar el silencio que por alguna razón lo hacía más insoportable. Karina se quedó sentada con los audífonos puestos, mirando el cassette girar hasta que la cinta se detuvo una segunda vez. Luego lo sacó, lo guardó en su estuche transparente y lo etiquetó como a todos los demás. Línea de tareas, 2:15 de la mañana, archivo cerrado. 5. Te puedes quedar conmigo toda la noche. Así empezó la llamada. No se presentaron porque evidentemente él sabía quién era ella. El tipo tardó en responder. Ella repitió la pregunta con voz temblorosa. Dijo que tenía miedo. Él suspiró. «Tú te quisiste quedar», dijo. Hubo más silencio. Ella explicó que la acababan de espantar, que había salido al patio a fumar y que alguien le cerró la puerta por dentro. Como no había nadie con ella, tuvo que romper un vidrio para volver a entrar. Justo estaba terminando de decir eso, cuando en la línea se escuchó el crujido de un vidrio y luego la respiración entrecortada de esa mujer. «Dame un momento, no me vayas a colgar», le pidió. Del otro lado, el hombre dijo algo en voz baja para sí mismo. 11:40 de la noche. Karina lo corroboró en el registro. Era la hora exacta. Me aventaron una piedra, salí a ver, pero no había nadie. Él le dijo que no volviera a salir, que se encierre. Ten cuidado, allá no tienes vecinos, no sé cómo se te ocurrió quedarte. Ella guardó silencio unos segundos. Después dijo que eso no había sido lo único. Contó que estaba hojeando una revista y sintió que algo le tocó el pie, se inclinó hacia adelante y alcanzó a ver una mano que se escondía rápido por debajo del sofá. La mujer dijo que se subió al sillón, que no quiso volver a bajar, que sintió que ya habían venido por ella.
¿A qué te refieres con que ya vinieron por ti?, preguntó él. La mujer tardó en contestar. Su respiración se oía cerca del auricular, interrumpida por sollozos cortos. He estado ya mucho tiempo en esta casa. ¿A poco me voy a quedar aquí para siempre? El tipo repitió lo mismo como un disco rayado. Solo a ti se te ocurrió quedarte ahí. Solo a ti se te ocurren esas cosas. Ella se echó a llorar. El llanto no fue fuerte, sino reprimido, como si intentara que nadie más la oyera. Entre respiraciones le rogó que no colgara, que le siguiera hablando aunque fuera de cualquier cosa, que tenía miedo de quedarse sola. Él le dijo que se tranquilizara, que respirara hondo, que a lo mejor todo era por el miedo o por los nervios, que quizás se lo había imaginado. Ella siguió hablando con la voz baja, cada vez más cansada. Contó que había olores raros en la casa, como a flor de muerto. Del otro lado, él respiró hondo buscando una explicación. Le dijo que quizás se trataba de cañerías o de comida descompuesta, algo sencillo. Ella continuó, dijo que escuchaba voces en la cocina, susurros, conversaciones cortas, y cuando iba a revisar, el teléfono estaba descolgado y del otro lado se oía su propia voz repitiendo las mismas palabras que había dicho hacía unos minutos. Él dejó escapar un ruido entre dientes, algo entre incredulidad y fastidio. Le dijo que no se sugestionara, que debía dormir. La mujer habló también de los relojes. Dijo que uno se había detenido a las 11:40, otro marcaba al revés y a uno se le adelantaba el minutero cada vez que parpadeaba. Hace 6 días, cuando se levantó por la mañana, había encontrado una camisa doblada sobre la cama, una que no le pertenecía. Olía a perfume de hombre. La había guardado, pero al anochecer volvió a encontrarla doblada igual en la cama. Él exhaló fuerte, no por miedo, sino por enojo. Intentaba pensar en una explicación lógica, un descuido, una confusión, pero ya no lo estaba consiguiendo. Luego mencionó ella que una sombra se movía por el pasillo. Dijo que si apagaba la luz, la sombra se quedaba quieta, pero al volverla a encender, la sombra estaba cada vez más cerca. El hombre quiso reírse para restarle importancia, pero la risa le salió cortada. La mujer afirmó que últimamente sus manos no respondían bien, que las movía con un pequeño retraso. A veces se pellizcaba y no sentía nada, aunque después le aparecía un moretón. Él dejó de hablar por completo. Se escuchó únicamente el sonido del cable telefónico rozando el escritorio. La mujer contó que cada noche alguien tocaba la puerta 3 veces, siempre a la misma hora, pero lo extraño, dijo, era que cuando sonaba el tercer golpe, la puerta ya estaba abierta. En ese momento su voz se quebró, empezó a llorar. La llamada siguió con el sonido de su llanto entrecortado y la respiración del otro lado temerosa, como si ambos supieran que lo que estaba ocurriendo, de verdad, no tenía explicación.
La grabación siguió con el sonido de la respiración en la línea. Luego, del lado del sujeto, se oyó una tercera voz. Una mujer que preguntó que con quién estaba hablando a esas horas. Él respondió que con su hermana. Ella, la del fondo, habló sin titubear. Dijo que se iba a volver loco, que ya la dejara en paz. Tu hermana está muerta, déjala descansar. Se escuchó un forcejeo, el golpe del auricular contra la mesa y después el ruido de alguien arrebatando el teléfono. La nueva voz se acercó al micrófono. Bueno. Primero hubo silencio y luego solo la interferencia. Después la segunda mujer habló despacio. Luisa, por favor, ya descansa, ya no estés marcándonos. Hubo una pausa larga, el tipo de pausa que hace que uno piense que la cinta se terminó. Y entonces se oyó la última frase apenas en un suspiro. Encuentra la luz eterna y que Dios te bendiga siempre. Después, el clic del teléfono colgándose. Karina, la persona que nos mandó estos relatos, tiene muchas más historias. Nos prometió que se va a quedar al pendiente y que si algún día tiene tiempo, nos las manda. Mientras tanto, suscríbete, deja tu like, comenta, comparte. Nos escuchamos pronto con más historias. Alguien te observa en la oscuridad.